Herrera en COPE. Elche. Estar informado. Bueno, es momento de seguir en Herrera en COPE Elche, en el 100.8 en nuestras redes sociales en copeelche.com. Vamos a hablar de psicología. Y para ello, Luis, tenemos a nuestra protagonista, que ya la tenemos aquí en nuestros estudios. Además, encantado de tenerla aquí, que es nuestra amiga Noelia Linde. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Buenas tardes y feliz año nuevo. Feliz año, ¿eh? Feliz año. Ahora bueno, yo voy diciendo feliz año durante todo el año también, es verdad, ¿eh? O sea, que a lo mejor nos vemos en agosto y te voy diciendo feliz año, ¿eh? Felicitar siempre está bien. Bueno, Noelia, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy de la intervención psicológica en procesos oncológicos. Muy bien. Uh-huh. Tema complejo, ¿verdad? Tema complicado, porque hay que preparar a la gente para una noticia dura. Efectivamente. A ver, este tema es muy amplio, es una entrevista, entonces sí que quería enfocarlo en la importancia del acompañamiento en un proceso oncológico. Pensemos en el momento de todo lo que son las pruebas, esta fase de diagnóstico que genera mucha incertidumbre. Probablemente esta es una de las etapas más duras. Cuando llega el diagnóstico, un diagnóstico de cáncer siempre tiene la parte del miedo por la posibilidad de comprometer la vida. Lo importante no de ese apellido, pensemos que hay más de 200 tipos de cáncer, es decir, múltiples tratamientos, hay muchísimos avances, detección precoz y todo, pero así todo, cuando se llega a ese momento, son etapas muy duras. Y una de las cosas, ¿no?, donde el psicólogo o la psicóloga hacemos la intervención no es tanto en la fase de afrontamiento a la enfermedad o de lucha de la enfermedad, que aquí las personas en general, en la práctica totalidad, están como muy enfocadas, ¿no?, sino en las consecuencias quizá de los tratamientos. No olvidemos que los tratamientos son muy agresivos, son muy aversivos y producen cambios en el cuerpo. Y probablemente esta es la fase donde la intervención psicológica es muy importante, porque desde fuera muchas veces es como, bueno, pero tienes que dar las gracias, ¿no?, porque estás vivo, porque estás viva, y es verdad. Pero la persona está en ese deterioro físico que impacta mucho, ¿no? Porque realmente hay un cambio físico en la piel, en el pelo, en las uñas, en el propio cuerpo. Y esto genera un impacto en la autoestima, en la identidad y en la sexualidad, en las relaciones interpersonales. Entonces, es muy importante esa intervención psicológica en un proceso oncológico de este tipo por el impacto que supone en el posible compromiso con la vida y también por ese impacto que supone en el propio aspecto físico y que lo que nos genera identidad con nosotros mismos. O sea, Noelia, esto de... me imagino que es muy bueno tratarlo desde el principio, desde que te comunican esa noticia. Siempre nos vamos a poner en lo malo, es lógico, ¿vale? Porque eso es algo del ser humano, no vemos más allá de algo malo. Pero claro, viendo este tema, claro, el deterioro físico, si nos pasa de normal que cuando tenemos algún cambio nos vemos y decimos, uy, no me gusto, tal, cuando tienes un cáncer es peor aún. A ver, es lo que estaba diciendo, porque es verdad que desde fuera, como nos centramos todos, ¿no?, desde la parte médica, claro, evidentemente la parte médica es la fundamental en este caso. Es decir, hay un cáncer, se opera, se trata y se opera, y lo que vamos es a conservar y a preservar la vida por encima de todo en ese proceso de afrontamiento y lucha que puede hacer la persona. Pero claro, eso está pasando en un ser humano que está viendo una situación de estrés, que puede tener ese ánimo deprimido o inestabilidad emocional, que puede tener conmovilidad con patologías de tipo emocional, junto con ese impacto físico. Y esa es la parte que quizás desde fuera cuesta mucho ver, ¿no? A las personas es como, claro, tú tienes tanto miedo de que a la persona que está a tu lado le pase algo, claro, que tú estás en que viva. No es si se le cae el pelo, le falta un pecho, le han tenido que quitar, no sé. Claro, ¿no? A ti te da igual, en realidad. Claro, pero a la persona no. Entonces sí que es verdad que es muy importante esa sensibilidad, ¿no?, cuando se trabaja con la persona, o trabajas también en muchos casos con las familias, porque a veces lo que sucede es que la familia lo lleva incluso peor emocionalmente, porque alguien está en lucha y es la familia la que no está pudiendo gestionar, elaborar o lidiar ese proceso, ¿no? Porque se pasan por muchas fases, ¿no? El momento de shock no solamente lo vive la persona que ha sido diagnosticada, claro, sino la familia. El momento, digamos, negación o rechazo, ¿no?
es cómo lo va a vivir, o ese estado, ¿no?, de resignación, depresión. Es decir, es un proceso donde se va elaborando y digiriendo lo que le ha pasado a alguien y luego el entorno, porque hay veces el entorno que lo rechaza tanto que no se da cuenta de que deja a la persona sola en su proceso. ¿Vale? Oye, Noelia, entonces en este aspecto el entorno también debería hablar con vosotros, con los psicólogos, ¿verdad? Sí, en muchos casos sí. Pensemos que hay dispositivos a nivel de salud pública, ¿no?, donde la figura del psicólogo, en Consejo Genético Oncológico hay una figura del psicólogo. Es decir, y es importante, ¿no?, que en procesos de enfermedad crónica, como es el cáncer, una enfermedad crónica, donde haya esa figura de acompañamiento, porque el impacto no solamente le pasa a alguien dentro de un sistema familiar. Y eso va a impactar y va a hacer saltar por los aires los recursos que tiene ese sistema familiar. Entonces, yo recuerdo casos de una mujer no contárselo a nadie, vivirlo sola para que nadie se preocupara. Uf. Imagina. Claro, es que eso interiormente es, voy a decirlo muy coloquial, es matarte. Claro, entonces me refiero a, ¿no? O en casos donde no sé, pues el hijo tal estar tan mal que es el hijo el que recibe el tratamiento porque la otra persona está en lucha. O sea, no sé si me explico bien cuando digo lucha. Cuando estás luchando no estás en las emociones. Mira, estás luchando contigo mismo, claro, sí. En mi casa yo me siento muy reflejado todo lo que hablas porque, bueno, en mi casa mi padre ha tenido cáncer en 2 ocasiones y justo hablabas de ese momento de shock, ¿no? Yo recuerdo cuando nos sienta a todos y nos lo cuenta, ¿no? Y fue durísimo. Y lloraba casi más él por vernos a nosotros que nosotros, ¿no? Yo me quedé muy frío. Y él nos contaba que uno de los peores fines de semana de su vida fue el fin de semana previo a contárnoslo, que solo lo sabían él y mi madre, su mujer, y él estaba fuera trabajando. Y como se lo cuento a mis hijos, o sea, y lo llevaba solo, y como tú decías, se estaba matando. Y yo, por ejemplo, ahora lo pienso y digo, joder, él fue muy valiente y el núcleo familiar fue muy importante porque dicen que el sistema de ánimo pues ayuda mucho, ¿no?, a un paciente de cáncer, pero nunca pensamos en un centro psicológico como vosotros, ¿no?, como el Linde. Y entonces yo te quería preguntar, porque claro, yo no lo hice. Normalmente vuestros pacientes que vienen por esta rama del cáncer, ¿van solos? O sea, ¿van por su propio pie o es porque la familia los ha empujado o un amigo? O sea, ¿cómo acaban yendo? Dependiendo, o sea, hay veces que ya forman parte del dispositivo, a veces buscan el dispositivo o a veces es un familiar el que les aconseja, ¿no? El hecho de que están en un proceso tan duro, sería adecuado el acompañamiento, ¿no?, de un profesional. Y a mí, por ejemplo, otro tema es ¿a qué se le tiene más miedo? Si a la muerte, en este caso, porque todos le tenemos al final un puntito de miedo a la muerte, o el miedo al irme y qué pasará de mi familia o cómo lo está viviendo mi familia. O sea, normalmente, lógicamente, cada caso es un mundo, pero generalizando un poco, ¿qué se le suele tener más miedo? ¿A la muerte personal, me voy de este mundo? ¿O qué va a pasar con mi familia, cómo lo está viviendo mi familia, el daño que le hago a mi familia? A ver, dependiendo mucho de las variables de personalidad y de la etapa en la que uno esté. No es lo mismo una persona mayor que una persona joven. Tiene nada que ver. Y luego también las variables de personalidad, ¿no?, de cómo uno lo elabore. ¿Hay alguna diferencia en cómo lo suelen afrontar los hombres de las mujeres? Los hombres son en general un poco más evitativos, digámoslo así. Tienden a meterse todavía las emociones para adentro y a no hacer partícipe tanto el sistema familiar. Las mujeres hacen más procesos de tipo emocional, suelen tejer más red social, acuden más a asociaciones, a colectivos, a compartirlo. No, quizás la forma, pero no solamente en este tema. No, claro, en general, la mujer tiene más, o sea, suele hacer más tejido asociativo en diferentes tipos de patologías, ¿no? Tienden a tejer más red, incluso en el ámbito de la amistad a lo largo de la vida. Más comunicativas. Sí, hay más comunicación emocional o más demanda. Las mujeres suelen hacer más demanda. Es verdad que en los últimos años, ya no solamente en esta patología, sino en general, sí que hay mucha más afluencia de tanto niños, adolescentes o adultos, varones, que acuden a consulta. Es verdad que en los últimos 10 años esto es un cambio en el paradigma y ahora mismo
no sabría decir, pero tenemos en el centro muchísimos chicos. Pero sí que es verdad que la mujer suele ser más proactiva en buscar la ayuda, en compartirla, en buscar la conexión con el otro, ¿no? Sí. Esta sería una diferencia. Bueno, siempre se ha dicho mucho, ¿no?, de que los hombres se encierran un poco en sí mismos, ¿no? Y les ves, somos más cerrados. Somos más cerrados, ¿verdad? Sí. Eso en líneas generales. En líneas generales. Eso no significa que todos sean así, pero es verdad que como que cerramos un poquito más ahí, ¿eh? Sí, totalmente. Lo que hay que hacer es, siempre que nos pase cualquier cosa, y este creo que es un tema bastante interesante para tratar, es buscar ayuda. Y para eso está Noelia Linde, que es nuestra psicóloga, que pues es que siempre nos ilustra de maravilla, ¿eh? Nos encanta tenerte aquí, Noelia, siempre. Oye, ¿dónde te puede llamar la gente? Al 699-04-4040. 699-04-4040. Pues ahí está, Noelia Linde. Noelia, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Herrera en Cope Elche. Te mandamos un beso muy, muy grande. Y yo a todas las personas que están pasando por este proceso, un cariño enorme. Y que de verdad que no tengáis miedo a pedir ayuda, que muchas veces pensamos que no, y es mucho mejor la ayuda porque te va a hacer ver la vida de distinta manera. Noelia, un beso muy grande. Seguimos en Herrera en Cope Elche con más cosas, va. Herrera en Cope Elche.